Buenos días amigos de YouTube, nosotros somos Camilo Andrés Atiro y Soraín Tabaco. Y hoy venimos a exponerles acerca de la arquitectura de computadores. Primero que todo, vamos a exponerles acerca de los periféricos, que son los dispositivos a través de los cuales el computador se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan la información. Los periféricos se dividen en cuatro clases, que son las siguientes. Periféricos de salida: es un dispositivo electrónico capaz de mostrar o emitir señales que sean fácilmente interpretables por el usuario. Entre ellos tenemos altavoces, impresora, prototer, auriculares, monitor y fax. Los periféricos de entrada son los que nos permiten introducir datos externos al computador para su posterior tratamiento por parte de la CPU, como el micrófono, el webcam, el mouse, el teclado y el escáner. Periféricos de almacenamiento son los encargados de guardar los datos de los que hace uso del computador. Entre ellos tenemos las USBs, los CDs y CD-ROM. Periféricos de comunicación. Su función es permitir o facilitar la interacción entre dos o más computadores, o entre una computadora y otro periférico externo al computador, como el teclado Bluetooth, la tarjeta de red, el concentrador, el conmutador y el router. Fuente de alimentación de poder del computador. Fuente ATX tiene tres tipos de conectores de salida. El primer tipo, del cual hay dos, son los que alimentan la placa madre. Dos tipos restantes, de los cuales hay una cantidad. La fuente ATX es muy similar a la AT, pero tiene una serie de diferentes, tanto en su función como los voltajes entregados a la placa madre. Características de la AT y ATX. Fuente AT. La fuente AT son que sus conectores a placa base varían de los utilizados en la fuente ATX, y por otra parte quizá bastante más peligroso. También destacar que comparadas tecnológicamente son las fuentes ATX. Las AT son un tanto rudimentarias eléctricamente hablando. La fuente ATX es un poco distinto, ya que se moderniza el circuito de la fuente y siempre está activa aunque el ordenador no esté funcionando. La fuente siempre está alimentada con una tensión pequeña para mantenerla en espera. Funcionamiento de la fuente de poder mediante cada una de las etapas. Primero, transformación. El voltaje de la línea doméstica se reduce de 120 voltios aproximadamente 12 voltios o 5 voltios. Utiliza un elemento eléctrico llamado bobina reductora. Rectificación. Se transforma el voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente continua. Eso lo hace dejando pasar solo los valores positivos de la onda. Se genera corriente continua por medio del elemento electrónico llamado diodos. Filtrado. Esta le da calidad a la corriente continua y suaviza el voltaje por medio de elementos electrónicos llamados capacitadores. Estabilización es el voltaje ya suavizado, se le da forma lineal que utilizan los dispositivos. Conectores de la fuente de alimentación de la AT y una ATX. BER permite alimentar el disquete de 3,12 pulgadas. También suele utilizarse como adicional para el cooler de algunas placas de video. La Molex alimenta las unidades de disquete y CD y DVD. Tiene una línea de 12 voltios para los motores y otra de 5 voltios para las placas. SATA alimenta a dispositivos serial AT. La fuente más modernas incorporan conectores de este tipo. El cooler es cualquier ventilador interno o fijo en la caja de torre. Partes del cooler. Los coolers se dividen en dos partes principales. El disipador. Este se encarga de absorber el calor que genera el aparato al que están conectados y llevarlo hasta una de sus puntas, donde sigue el trabajo del ventilador. El ventilador ese absorbe el calor que tiene el dispositivo en sus extremos y los expulsa del disipador. Tipos de cooler. CNP 7000AA. El PC Enthusiast Intel 370-J7, el cooler HD Thermal Take P4 Spark. Jumper puente es un elemento que permite interconectar dos terminales de manera temporal
sin tener que efectuar una operación que requiera una herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito eléctrico del que forma parte. Tipos de jumper. El jumper CLRTC cumple la función de resetear la memoria RAM. Jumper KBPWR nos permite ahorrar energía y alargar la vida útil de la computadora. Jumper USB PWR corresponde a los puertos USB, se utiliza para despertar al PC del modo sleep. Jumper audio. En este jumper nos permite configurar entre la tarjeta de audio incorporada en la motherboard en la configuración enable pin 2 raya 3. El microprocesador es el circuito integrado más importante, está formado por millones de transistores integrados. Arquitectura de microprocesador. El encapsulado es lo que rodea a la oblea del silicio en sí para darle consistencia, impedir su deterioro y permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplan a su placa base. La memoria caché es una memoria ultra rápida que cumple el micro para tener a mano ciertos datos que predeciblemente serán utilizados en las siguientes operaciones. Procesador matemático, o correctamente la FPU, unidad de coma flotante, que es la parte del micro especializada en esa clase de cálculos matemáticos. Los registros son básicamente un tipo de memoria pequeña con fines especiales que el micro tiene disponible para algunos usos particulares. La memoria es el lugar donde el procesador encuentra las instrucciones de los programas y sus datos. Puertos es la manera en que el procesador se comunica con el mundo externo. Marcas de procesador y sus generaciones: 1971 microprocesador, 4004 1972 microprocesador y 8008 1974 microprocesador, 8080 1978 microprocesador, 8086 8088 microprocesador 286. Y ahí le mostramos una tabla del desarrollo del microprocesador Intel en algunos de sus años, y está ordenada por sus voltajes y por sus fechas. Aquí tenemos más ordenadamente las fechas. Velocidad del reloj y el bus del procesador. La velocidad es una variable crítica de todos los procesadores. Velocidad del reloj. Los sistemas llevan un reloj digital para sincronizar los impulsos. La separación entre impulsos es de nanosegundos. La velocidad del bus determina el número de bits de información que el procesador da. La computadora puede enviar un bus, es por lo tanto similar a una carretera con múltiples carriles. Clases de microprocesadores para escritorio. El Tocmal 2016 -14 mini para equipos de escritorio socket. Y ahí tenemos algunos ejemplos claros de algunos otros clases de microprocesadores para computadores de escritorio. Clases de microprocesadores para servidores. Xeones. Varía la velocidad y los núcleos y precio, y hay desde 100 DLS hasta los 2000 DLS. Este último es el más caro que yo he visto. El AMD Opteron, mayor versatilidad, 6 núcleos de rendimiento en un espacio de 4 núcleos, permite ejecutar más y mayor escala. Más núcleos. El procesador AMD Opteron de 6 núcleos cuenta con 6 unidades de procesamiento de gran alcance de cada chip. Tipos de encapsulados y presentaciones. El encapsulado es lo que rodea a la oblea del silicio en sí para darle consistencia, impedir su deterioro, por ejemplo, por oxidación por el aire, y permite el enlace con los conectores. Dip. Los pines se extienden a lo largo del encapsulado en ambos lados y tiene, como todos los demás, una muesca que indica el pin número 1. El sheet. Los pines se extienden a lo largo de un solo lado del encapsulado y se lo monta verticalmente en la plaqueta. PGA. Los múltiples pines de conexión se sitúan en la parte inferior del encapsulado. Este tipo se utiliza para CPUs de PC y era principal opción a la hora de configurar
La edificación pin captura espacio ante la introducción de VGA. Slop. Los pines se deponen en los dos tramos más largos y se extienden en una forma denominada Gull-Wing Formation. Este es el principal tipo de montaje superficial y es ampliamente utilizado especialmente en los ámbitos. Y se encuentran más tipos de encapsulados, pero pues ellos ya vienen siendo como derivados de ellos. Sistema de refrigeración del procesador. Para la refrigeración del procesador se utiliza un ventilador o llamado cooler. Este ventilador refrigera el extremo del tubo de cobre que contiene un líquido muy volátil. Instalación de un microprocesador. Tendremos que insertar el microprocesador en el modem board. Para ello verificaremos la posición de las patitas de nuestro chip y el slot del modem board. Colocar un poco de pasta térmica en el procesador, no tiene que cubrir todo el procesador. Tercero, apoyar el disipador arriba del microchip y enganchar los soportes en el modem. Cuarto, atornillar y sujetar de forma firme el disipador. Parte del microprocesador. Unidad principal. La unidad central del procesador de la CPU es un elemento esencial de cualquier ordenador, ya que tiene como misión ejecutar las instrucciones de un programa. Unidad de control. Es el centro nervioso de la computadora, ya que desde ella se controlan y gobiernan todas las operaciones. Unidad de intercambio. Esta unidad tiene por objeto adaptar en forma de los datos, la velocidad de operación y el tipo de señales entre el procesador y los periféricos. También establece el cambio de entrada y salida. Unidad del cálculo. Esta unidad es la encargada de realizar las operaciones elementales de tipo aritmético, sumas, restas, productos y divisiones, lógico, comparaciones. Bus de dirección. Por este se indican las direcciones de memoria de las cuales leer o no escriban los datos. Bus de datos. Por este se envían los bits que conforman los datos. Está compuesto por 8, 16, 32 y 64 líneas. Son bidireccionales. ¿Cómo medir el rendimiento del bus de datos? A. Ancho de bus, cantidad de líneas físicas que lo componen. Cada línea envía un bit a la vez. B. Frecuencia, velocidad a la que se envían los bits por una línea. Se mide en hertz. Buses de control. Por este se envían los bits que indican las instrucciones a realizar con el dato. Se inician también la IRQ y DMA. El dispositivo. Notas. IRK más un número sirve para que el microprocesador identifique de dónde provienen estos datos. AGP, disco RAM, puerto USB, etc. Características del procesador. Es un circuito electrónico que actúa como unidad central del proceso de un ordenador, proporcionando el control de las operaciones de cálculo. Ejecuta todas las instrucciones de los programas y de sistemas operativos. Físicamente consiste en un microchip formado por una pastilla de silicio cobre, la que van grabados fotoquímicamente minúsculos circuitos. La señal de reloj es una señal de sincronización que coordina todas las actividades del microprocesador. Los modelos se clasifican según las características señaladas en la página siguiente. Memoria RAM es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. El almacenamiento es considerado temporal porque los datos y programas permanecen en ella mientras que la computadora está encendida o no sea reiniciada. Tiempo de refresco o latencia. El refresco de la memoria en modo normal está a cargo del controlador de canal, que también cumple la función de optimizar el tiempo. Tiempo de acceso. La memoria de acceso aleatorio consta de cientos de miles de pequeños capacitadores que almacenan cargas. El buffer. En informática es un espacio de memoria en el que se almacenan datos para enviar que el programa o recurso que él requiere, ya sea hardware o software, que sin datos durante una transacción. Estructura física de la memoria. La memoria está compuesta por un determinado número de celdas capaces de almacenar un dato o una instrucción y colocadas en forma de tablero de ajedrez.
Almacenamiento de la información en una memoria RAM. La memoria RAM es un componente indispensable, independiente del disco duro en la computadora. Digamos que los programas y los documentos están en el disco duro. Cuando abres Windows y comienzas a usar los programas, estos se cargan en la memoria RAM. ¿Por qué la memoria RAM es volátil y aleatoria? Es volátil porque cuando se le quita la energía, la alimentación de voltaje, se borra lo que está almacenado. Es aleatoria, se utiliza como memoria de trabajo para que el sistema operativo, los programas y la memoria del software, es allí donde se cargan todas las instrucciones que ejecutan el procesador y otras unidades